La insensatez de abandonar la fe y buscar la ley. He querido compartir con ustedes una escritura para bendición y misericordia. Muchas veces miramos alrededor y cometemos el error de querer justificarnos a nosotros mismos, haciendo notar la justicia de Dios resaltando los errores de nuestro prójimo, o incluso nuestros propios errores. Hacemos esto a menudo y a veces sin darnos cuenta que al hacerlo abandonamos el camino santo de la fe, para entrar en un terreno que ahora está cerrado para nosotros. El camino de la ley. Como se podría decir, cometemos el mismo error del cual hace mención el apóstol Pablo a los Gálatas. Pues ellos en su insensatez comenzaron por la fe y terminaron por la ley. Es por esto que es muy importante tener mucha humildad en cuanto a las palabras de condenación de cualquier acto que podamos ver en nuestro prójimo. O inclusive en nosotros mismos. De no buscar reprimenda a la manera del juicio. Sino más bien rectificar a la manera de la misericordia y la compasión. Es decir, a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Comencemos. Gálatas 3:1. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? El apóstol comienza el mensaje claramente diciendo a los Gálatas insensatos. Pero además les dice otras cosas importantes. Que no están obedeciendo a la verdad y seguidamente les dice esta verdad. Jesucristo ya fue inmolado y pagó el sacrificio por toda transgresión. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Seguidamente les hace una pregunta clara. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Este es el comienzo de hacerles ver nuevamente que la ley ya no es importante en cuanto al juicio para un creyente. Seguramente los Gálatas al recibir la palabra de vida y oírla creyeron en Jesucristo. Pero al pasar del tiempo su comportamiento pasó de piedad y misericordia a juicio y reproche entre ellos, tal como hoy en día muchos de nosotros a veces nos reprochamos unos a otros el no respetar la ley de Dios, la cual fue perfeccionada a través de Jesucristo. Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pablo muy sabiamente, les hace ver nuevamente la verdad, a través de preguntas y de no reproches ni juicios de culpabilidad. Nunca emite un juicio de culpabilidad sobre ellos. Sino que de una manera divina los hace pensar y darse cuenta de su error con mucha misericordia. Por esto les pregunta. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Por qué les dice esto? Por esta verdad. Por favor, poner atención. Porque la fe es al espíritu, y la ley a la carne. Acá podemos ver una verdad que a veces no distinguimos claramente. Citaré otra escritura para que sea notoria esta verdad. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Revisaremos esta declaración así. La fe es al espíritu. La ley es a la carne. Y si vemos Gálatas 5:17. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces, la fe es contra la ley. Fe para justificación. Y ley es para condenación. Por esto se oponen. Por esta razón no podemos emitir juicio contra nuestro prójimo, y ni siquiera contra nosotros. Porque la fe y la ley se oponen entre sí. Sigamos. Gálatas 3:4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Una de las cosas que la ley no puede permitir es el padecimiento sin que antes haya un juicio. Porque esto sería injusto. Pero este impedimento no lo posee la fe. Porque el padecimiento permite fortalecer la fe, y según fidelidad, esta fe incluso es aumentada. Por esto Pablo les pregunta a los Gálatas si lo que han padecido, si sus penurias y pruebas han sido en vano o sea inservibles. Y después de la pregunta comenta esto. Si es que realmente fue en vano. Queriendo dar a entender si es que realmente creyeron a Cristo en algún momento. Sigamos. Gálatas 3:5.
Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? Acá Pablo aclara que toda obra, que Jesucristo manifiesta, a un creyente verdadero, no tiene relación con la ley, sino que es manifestación de la fe, mediante el poder del Espíritu. Esto quiere decir que no hay castigo imputable a ninguna persona en el nuevo pacto. Muchas veces he escuchado este comentario. Justicia divina. Refiriéndose a alguna penuria ocurrida a algún creyente, y tendemos a pensar que es un castigo por algo quizás que esta persona ha hecho. Pero estamos muy alejados de la verdad. Pues toda prueba, tribulación o penuria, que algún creyente reciba es para fortalecer su fe, es una prueba de fe. No existe relación alguna con la justicia ni mucho menos. Porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia a que es por fe. Santiago nos enseña claramente. Veamos. Así que cito. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vaya, vaya. La prueba de la fe, produce paciencia, y la paciencia tiene una obra, la cual debe ser completada. Nuestra fe siempre es probada. Mediante tribulaciones y penurias. El cristiano verdadero siempre está pasando pruebas constantemente. Y si estas pruebas no son superadas, la obra que representa superar una tentación, penuria, o tribulación no se completa. Y si no se completa esta obra de fe, entonces la fe no existe realmente, o sea, muere. Por eso dice la fe sin obras es muerta. El mejor ejemplo de una obra de fe completada sobre un individuo es Job. Vaya, vaya. Sigamos. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Y la escritura dice claramente que Abraham creyó a Dios. ¿Y cómo dice que le fue contado el haber creído? Dice claramente. Por justicia. Esto significa que Abraham fue justificado por su fe. 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el apóstol dice esto, para que comprendamos que el padre de la fe, en pocas palabras el primer cristiano, fue Abraham. 3:8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo en ti, serán benditas todas las naciones. Y dice claramente Pablo, que a través de la escritura se profetizó, que los gentiles, o sea nosotros, seríamos también justificados por la fe como lo fue Abraham. Además también debemos recordar que Abraham creyó a Dios siendo aún gentil. Pues cuando creyó aún no estaba circuncidado, o sea, desde siempre el verdadero pueblo escogido han sido los creyentes y no los que son de la circuncisión de la carne. 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Se confirma lo antes dicho, aleluya. Acá está clara la escritura, que hace ver que Abraham, cuando creyó lo que se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, creyó en Jesucristo. 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Entonces es así. La fe es al espíritu. La ley es a la carne. La fe es bendición. La ley es maldición. La fe para justificación. Y la ley es para condenación. La fe es para vida. La ley es para muerte. La fe es contra la ley. 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque, el justo por la fe vivirá. Acá debemos ir despacito. Porque a muchos, en especial a los fariseos modernos, aquellos que imponen la ley como norma, aquellos que cargan con pesados yugos a sus hermanos, pero que ellos no son capaces de levantar ni la bolsa más liviana. No les agrada leer estas cosas. Porque los delatan como transgresores de la fe. Veamos. Entonces hagamos una pregunta. ¿Cuántos dice la escritura que por la obediencia a la ley serán justificados delante de Dios?
Cri cri, cri cri, cri cri, cri cri, cri cri. Ninguno. Sigamos. 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Acá podemos leer claramente que la ley, nada tiene que ver con la fe. Entonces los que interpretan las escrituras, diciendo cosas como estas: que las obras de amor son las obras que salvan. Que si amamos a nuestros hermanos esas son las obras que nos ayudan en la fe. Que Dios sabe que si ayudamos a alguien o compartimos con los menos afortunados, y lo hacemos con fe, entonces estas son las obras buenas, y que hay que obedecer los mandamientos y serás salvo. Vuelvo a decir: falso. Porque la ley no es de fe. 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Acá se nos revela que la ley era para bendición, pero nosotros por nuestro actuar, por las múltiples transgresiones, convertimos la ley, la cual era para vida, en muerte y por tanto maldición. Y ya no puede volver atrás, por tanto por esto ahora tenemos algo más perfecto que la ley. La fe. 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Muchas bendiciones. Que el Señor nos ilumine con su eterna luz y entendimiento verdadero. Que nuestro corazón sea de continuo al bien y la misericordia. Y si pecamos y caímos, no hagamos leña del árbol caído, sino seamos humildes y misericordiosos para con nosotros mismos y los demás. Perdonémonos a nosotros mismos y a los demás. Porque el Señor ya nos perdonó una vez le recibimos, porque como está escrito: no tenemos un sumo sacerdote que no comprenda nuestras debilidades, sino que él fue tentado en todo para vencer para nosotros toda tentación. El pecado mora en mi carne. Mas no soy de la carne, porque mi corazón se regocija en la ley del Espíritu, la cual es misericordia y amor. No condenación y juicio. Busco la vida, no la muerte. Mi corazón se contrista cuando caigo, y por esto entiendo que Cristo me ha perdonado de mis pecados pasados y futuros. Porque no hago lo que quiero hacer. El querer hacer el bien está en mí. Y es necesario ejercitar piedad y no juicio, porque el hacer juicio acarrea muerte, no vida. Quisiera abrazarles y expresar mi sentimiento, pedir reencuentro con Cristo, amor, perdón, paciencia y piedad. Bendiciones mis hermanos en la fe.